Muchas personas toman suplementos de omega 3 todos los días pensando que es bueno para el corazón, para el cerebro o simplemente lo toman por si acaso. Pero no saben que a veces no solo no ayuda, sino que incluso puede darte problemas. En los últimos meses he recibido decenas de preguntas sobre personas que tienen dudas sobre qué pasa si tomo omega 3 y tomo anticoagulantes, qué pescado es mejor para tener un buen aporte de omega 3, qué pasa si soy vegetariano o vegano o qué dosis es segura. Por eso en este vídeo te voy a responder a las dudas más frecuentes sobre los omega 3 con claridad, con rigor y sin marketing, para que sepas cuándo ayudan, cuándo no y cómo aprovecharlos de verdad. ¿Qué son los omega 3 y para qué sirven realmente? Es una de esas palabras que suenan a salud, a cápsulas, a etiquetas con dibujitos de cerebros felices, pero ¿qué son en realidad los omega 3? Pues los omega 3 son un tipo especial de grasa, pero no de estas que hay que evitar, sino de las que el cuerpo necesita para funcionar bien. Y lo curioso es que no la podemos fabricar, no las podemos fabricar y vienen desde fuera. Es como si fueran piezas de repuesto que tu cuerpo no puede crear, pero sin las cuales el motor no arranca del todo fino. Por eso se dice que son ácidos grasos esenciales, los necesitamos desde fuera. Hay tres tipos fundamentales: EPA, DHA y ALA. El EPA y el DHA se encuentran sobre todo en los pescados azules como las sardinas, el jurel o chicharro o el salmón. Y el ALA está en fuentes vegetales como las nueces, las semillas de chía o las semillas de lino. El problema es que el ALA necesita convertirse dentro del cuerpo en EPA y DHA y esa transformación es muy limitada. En algunas personas, especialmente con la edad, este proceso de transformación puede ser muy ineficiente y se convierte solo en una pequeña parte. Por eso los omega 3 de pescado suelen ser los más eficaces y verás que es de los que más se habla. Porque ya vienen listos para usar, esa es la razón. ¿Y para qué sirve? Pues imagínate que tu cuerpo es una ciudad. Los omega 3 serían como un equipo de mantenimiento. Arreglan las calles, las membranas celulares, evitan atascos, mejoran la circulación, controlan incendios, disminuyen la inflamación. O sea, serían estas funciones básicamente. Son claves para la salud cardiovascular, el funcionamiento del cerebro, la vista y también algo que preocupa a muchas personas con los años, que es mantener las articulaciones más flexibles. En el caso de la salud mental, se ha observado que algunas personas con depresión o ansiedad tienen niveles más bajos de omega 3. Y aunque no está todavía clara la relación causa-efecto, sí que hay estudios que sugieren que aumentar el consumo puede ayudar en algunos casos. En resumen, no son una pastilla mágica, pero sí es un engranaje importante para que todo funcione mejor. El reto es saber cómo obtenerlos, qué alimentos los contienen y si todos valen lo mismo. ¿Qué alimentos tienen omega 3 y cuáles son mejores? Porque una cosa es saber que los necesitamos, estos omega 3, y otra cosa muy distinta es saber dónde encontrarlos y qué opciones realmente funcionan. Entonces vamos al tema. Si hablamos de alimentos, los reyes de los omega 3 son los pescados azules, sardinas, caballas, jurel, que es el chicharro, arenque, salmón, anchoas, bonito, atún. Cuantos más pequeños y grasos, mejor. ¿Por qué? Porque suelen tener más omega 3 y menos mercurio. Por ejemplo, 100 gramos de caballa o jurel aportan 1,5-2,5 gramos de omega 3 dependiendo de la especie, la temporada, incluso de lo que haya comido el pez. Las sardinas son una joya, son baratas, accesibles y además traen calcio, vitamina D y otros minerales que fortalecen huesos y articulaciones. Ya hemos hablado en otros vídeos. ¿Y el salmón? ¿Qué pasa con el salmón? También es una buena fuente, aunque el de la piscifactoría tenía mala fama. Hoy en día, en cambio, hay granjas modernas que cuidan la alimentación de salmón para mantener niveles adecuados de omega 3. La recomendación general, ¿cuál es? Sobre todo a mayores de 50 años, pues que coman pescado azul 2 a 3 veces por semana. Y si no comes pescado, ¿hay otras formas de obtener omega 3? Pues sí, hay algunas. Por un lado, tienes alimentos vegetales como que llevan ala, como las nueces, semillas de chía, semillas de lino. También huevos enriquecidos en omega 3 que provienen de gallinas alimentadas con semillas de lino. Y también derivados de algas, que curiosamente son la fuente original de omega 3 para los peces. Ahora bien, ¿cuál es el truco? Que el ala que hemos dicho necesita convertirse dentro del cuerpo en EPA y DHA y este proceso es lento y poco eficiente. Es como recibir piezas de repuesto desmontadas pero sin las instrucciones.
En personas mayores esta conversión todavía es más limitada. Por eso, si buscas el beneficio real, lo más directo sigue siendo comer la EPA y el DHA directamente del pescado azul o de las algas. Un apunte importante, cuando cocines estos pescados, mejor evita temperaturas muy altas o frituras intensas. Los omega 3 son sensibles al calor y a la oxidación. Cocinar al horno, al vapor, al papillote ayuda a conservar mejor sus propiedades. Por cierto, si te preocupa el tema del mercurio, te anticipo una cosa, que los pescados pequeños como las sardinas, las anchoas o el jurel suelen contener muchísimo menos mercurio que los grandes depredadores como por ejemplo el atún rojo o el pez espada. Y eso los hace más seguros para comerlos con más frecuencia. ¿Qué diferencia hay entre tomar omega 3 en forma de alimento o en forma de suplemento? Parece lo mismo, ¿verdad? Si tiene EPA y DHA, la conclusión es que dará igual si viene del pescado o de una perla de gelatina. Pues no exactamente. Cuando comes pescado azul, por ejemplo unas sardinas al horno o un filete de jurel, estás tomando mucho más que omega 3. Estás comiéndote proteínas de calidad, vitamina D, minerales como el selenio, el calcio o el magnesio y otros. Es como si viniera todo en un combo saludable, un menú completo. En cambio, los suplementos solo llevan una parte. ¿Pueden ayudar? Sí, pero no sustituyen una buena alimentación. De hecho, muchos estudios muestran que los beneficios más sólidos de los omega 3, como por ejemplo la protección cardiovascular o la prevención del deterioro cognitivo, aparecen sobre todo cuando los omega 3 vienen de alimentos, no de cápsulas. Aún así, hay casos concretos donde los suplementos sí tienen sentido. Por ejemplo, personas con triglicéridos altos. Pero claro, aquí ya no estamos hablando de suplementos, sino de medicamentos, no de suplementos a dosis estándar. Generalmente harán falta 2 a 4 gramos diarios de EPA y DHA combinados bajo supervisión médica, o sea que sería imposible alcanzar estas dosis solo con la dieta. También pueden ser útiles en el caso de que seas vegetariano o vegano. En este caso sí que existen suplementos derivados de algas, que son la fuente original de donde los peces obtienen los omega 3 y tienen menos riesgos de contaminantes, porque sí, un buen suplemento tiene también sus ventajas. Por ejemplo, los de calidad farmacéutica vienen purificados para eliminar metales pesados, como por ejemplo el mercurio, o contaminantes como los PCB. Ahora bien, no todos los suplementos son iguales, hay diferentes tipos. Por ejemplo, hay diferentes formas químicas de omega 3. Hay triglicéridos naturales, estéreos etílicos, fosfolípidos como los de krill, y eso afecta a la absorción, sobre todo en personas mayores que a veces digieren peor las grasas. Por ejemplo, los triglicéridos naturales y los fosfolípidos suelen absorberse mejor. Es decir, no solo importa cuánto tomas, sino también en qué forma tomas estos omega 3. Y también es clave cómo los conservas. Tanto los suplementos como los aceites de pescado en casa deben mantenerse en un lugar fresco y oscuro y respetar la fecha de caducidad, porque los omega 3 son delicados, se oxidan fácilmente y cuando se oxidan pierden sus beneficios. En resumen, que si comes pescado azul 2 o 3 veces por semana y tienes una dieta más o menos variada y equilibrada, probablemente no necesites suplementos de omega 3. Y si tienes una situación especial como triglicéridos altos o sigues una dieta vegana, ahí sí que podrían tener un papel, pero con criterio, con control y con calidad, que esto es muy importante, como he dicho. Y ahora que hemos visto los beneficios y estas diferencias, toca hablar de los riesgos, porque incluso algo tan popular como los omega 3 también puede tener efectos secundarios. Vamos a por eso. ¿Qué efectos secundarios o riesgos pueden tener los suplementos de omega 3? Porque aunque sean naturales, también tienen sus matices. Empecemos por lo que es más frecuente. Primero, sabor a pescado o eructos con olor fuerte. Segundo, sensación de acidez o digestiones algo pesadas. Tercero, a veces dan náuseas, incluso un poco de diarrea. A ver, todo esto que digo no es grave, pero sí puede ser incómodo y suele pasar con suplementos de baja calidad o porque te estás pasando con la dosis o tomas dosis elevadas. Un truco es tomarlos con la comida y conservar los botes en la nevera. Esto ayuda bastante. Después hay algo que conviene saber, sobre todo si tienes más de 50 años y tomas medicación. Los omega 3 tienen ligero efecto anticoagulante y esto puede potenciar el efecto de algunos medicamentos como el Sintrón, warfarina, acenocumarol o incluso la aspirina, el Plavix
o algunos antiinflamatorios. También de algunos antidiabéticos, aunque no suele ser peligroso si requiere vigilancia médica, sobre todo si estás tomando varios de estos medicamentos a la vez. Esto antes lo he comentado. De hecho, si tu médico controla el INR, que es una medida de la coagulación de la sangre, puede ser que ajuste la dosis del anticoagulante si empiezas a tomar el omega 3. También es recomendable suspender estos suplementos de omega 3 una o 2 semanas antes de una intervención quirúrgica, sobre todo si es importante. ¿Por qué? Porque este efecto que tiene ligeramente anticoagulante podría aumentar el sangrado durante la cirugía. Otro punto a tener en cuenta es si tienes alergia al pescado. Hay que ir con cuidado con los suplementos de aceite de pescado, incluso si dicen que son purificados, porque algunas personas son muy sensibles y pueden reaccionar incluso a trazas de proteínas. En estos casos, los suplementos de algas son una alternativa más segura. Otra cuestión a tener en cuenta es que incluso con los suplementos de omega 3 que son de calidad, es muy importante también conservarlos bien, porque los omega 3 se oxidan fácilmente si se exponen al calor, al aire o a la luz, y cuando se oxiden pierden el efecto, pero además pueden generar compuestos que inflaman más que ayudan. Así que guardarlos en un lugar fresco, oscuro, es importante, y tampoco saltarse la fecha de caducidad. Por cierto, revisa siempre la etiqueta. Algunos suplementos de omega 3 incluyen también vitamina A o vitamina D, que están añadidas, y si tomas además multivitamínicos podrías acumular más de lo necesario y esto podría dar problemas. Recuerda que más no siempre es mejor. Y ahora vamos con un tema importante que ha generado bastante polémica, que es el de la fibrilación auricular. ¿Esto qué es? Un tipo de arritmia, alteración del ritmo cardíaco, que es más frecuente con la edad. Hay algunos estudios recientes, como uno que se llama Reduce-IT, que usó 4 gramos de EPA diarios y observaron un aumento del 35% de fibrilación auricular en personas que tomaban dosis altas de omega 3. ¿Qué significa esto? Que el riesgo parece ser dosis dependiente. Con las cantidades que obtienes de la dieta, medio a 1 gramo al día, el riesgo es inexistente prácticamente. Con dosis moderadas de 1 a 2 gramos al día, el riesgo es bajo o muy bajo. Pero con dosis elevadas, más de 3-4 gramos diarios, el riesgo aumenta y hay que valorar caso por caso. Por eso, si tienes antecedentes de arritmias o llevas marcapasos, no empieces a tomar los suplementos de omega 3 por tu cuenta. Consulta antes para que el médico valore tu situación particular. En resumen, la mayoría de efectos secundarios son leves y manejables, pero hay situaciones que requieren control. Anticoagulantes, diabetes, cirugías, alergias, arritmias, porque hasta lo natural puede alterar el equilibrio y si no se usa con criterio, puedes tener problemas. ¿Cuánto omega 3 necesito realmente y cómo saber si me hace falta? Porque aquí no se trata de tomarlo por si acaso ni de dejarlo por si acaso tampoco lo necesito. De lo que se trata es de entender cuánto es suficiente para ti. Entonces, para un adulto sano, las recomendaciones generales están entre 250 y 500 miligramos al día de EPA más DHA combinados. Eso es lo que se considera una dosis preventiva. Pero, ¿cuánto es eso en una comida real? Pues con 2 o 3 raciones semanales de pescado azul, sardinas, caballa, jurel, lo tienes cubierto de sobra. Pero ojo, cuidado, no es solo cuestión de cantidad, también importa la constancia. El cuerpo mantiene mejor los niveles si el consumo es regular, aunque sea en pequeñas dosis. Una gran ración de salmón una vez al mes no compensa una dieta pobre el resto del tiempo. Es decir, constancia, equilibrio. Y hablando de equilibrio, hay un punto clave que a menudo se olvida, que es el balance entre omega 6 y omega 3. En la dieta moderna, que está llena de frituras, de aceites vegetales refinados, de alimentos procesados, consumimos mucho omega 6 y muy poco omega 3. Lo ideal sería una proporción de 1 a 1 o de 4 a 1, me refiero de omega 6 frente a omega 3. Pero en muchas dietas actuales esta proporción llega a 15:1 o incluso 20:1 de omega 6 respecto a omega 3. ¿Qué pasa entonces? Que los omega 6 compiten con los omega 3 en el cuerpo y este exceso lo que puede hacer es bloquear parte de sus beneficios antiinflamatorios. Pero por eso no basta solo con añadir omega 3. Hay que revisar el exceso de ultraprocesados, de aceites refinados, de margarinas y similares. Ahora bien, ¿cómo sé si me hace falta omega 3? Pues no hay síntomas específicos, pero si tienes piel seca, inflamación crónica, fatiga mental, problemas visuales o no comes casi nada de pescado, puede ser que tengas niveles bajos de omega 3.
Hay un análisis para medirlo en realidad, que es el más conocido, es el índice omega 3, que mide el porcentaje de EPA y DHA en los glóbulos rojos. Si hay un valor inferior al 4%, se asocia con un mayor riesgo cardiovascular, y un valor por encima del 8% se considera protector del corazón. Lo que pasa es que no es un análisis rutinario, se pide solo en situaciones muy concretas o incluso en investigación. Aparte de esto, hay que tener en cuenta también que la edad influye. Con los años, el cuerpo absorbe y transforma peor los omega 3 vegetales que he comentado antes. Por eso, fuentes directas como el pescado azul o los suplementos bien formulados pues son importantes en los mayores de 50 años. Incluso algunos medicamentos comunes como estatinas, algunos antidiabéticos, algunos tratamientos antiinflamatorios pueden afectar al metabolismo de los ácidos grasos. Y hay grupos que necesitan incluso más atención. Personas con enfermedad celíaca o enfermedad inflamatoria intestinal, quienes siguen dietas muy bajas en grasa, personas con problemas digestivos que tienen dificultades en la absorción de nutrientes. En todos estos casos convendría consultar si necesitan algún tipo de suplemento con omega 3. En resumen, que comer pescado azul 2 o 3 veces por semana es una forma eficaz, natural y segura de cubrir tus necesidades. Si no lo haces o tienes condiciones especiales, has de preguntar a tu médico para que valores si necesitas un suplemento, para ver si tiene algún sentido. Y recuerda, no se trata de tomar suplementos de omega 3 porque sí, sino de entender qué papel juegan en tu salud y cómo incorporarlos de forma realista. Ahora vamos a hablar de algo que es muy importante, los errores más frecuentes con los omega 3 y cómo podemos evitarlos. Porque a veces el problema no es lo que hacemos, sino lo que creemos estar haciendo bien. ¿Qué errores son estos? Pues primero, pensar que más es mejor. Un poco de omega 3 es bueno, pero más no siempre es mejor. Las dosis muy altas, especialmente en suplementos, pueden aumentar el riesgo de sangrado y de arritmias, sobre todo en personas mayores o con medicación. Aquí la clave está en el equilibrio, no en la acumulación de omega 3. En segundo lugar, el error de tomarlo solo una vez de vez en cuando. Un día sí, 2 semanas no y así. Los beneficios de los omega 3 son acumulativos, no inmediatos. El cuerpo funciona mejor cuando recibe dosis pequeñas de omega 3, pero constantes, no cuando te das un atracón ocasional de suplementos de omega 3. Tercer error, confiar en cualquier suplemento. Cuidado con los productos que gritan omega 3 en letras enormes y luego mira si contienen cantidades mínimas o solo de ALA, que es el omega 3 que hemos dicho que el cuerpo convierte con más dificultad. Lo importante está en la letra pequeña. Revisa que contengan EPA y DHA y que lo tengan en una cantidad real y significativa. Y apuesta por productos con certificación independiente que te aseguren de que tiene pureza, frescura y tiene transparencia. Cuarto error, descuidar la conservación. Los omega 3 se oxidan fácilmente por el calor, el aire o la luz, es lo que hemos comentado antes. Y un omega 3 oxidado no solo pierde su efecto, sino que puede generar compuestos dañinos para el cuerpo. Así que guarda los suplementos en un lugar fresco y oscuro, y si es aceite, mejor en la nevera una vez que lo hayas abierto. Y respeta siempre la fecha de caducidad. Quinto error, ignorar el resto de la dieta. Tomar omega 3 no compensa una dieta cargada de ultraprocesados, snacks, margarinas, frituras, porque el exceso de omega 6 que hemos comentado antes está muy presente en la dieta moderna y bloquean parte de los efectos antiinflamatorios de los omega 3. La proporción ideal sería de 1:1 o incluso de 4:1, pero muchas personas, ya hemos dicho antes, que es de 15:1 o más. Por eso, mejorar la dieta en general suma más que añadir simplemente un suplemento. Sexto error, tener expectativas ideales. A diferencia de algunos medicamentos, los omega 3 no actúan de forma inmediata, no es como un antiinflamatorio, un analgésico o un tranquilizante. No vas a notar cambios drásticos en una semana, pero eso no significa que no esté actuando. Su efecto es silencioso, profundo, acumulativo. Es como plantar la semilla de un árbol. Lo importante no es cuánto crece en un día, sino lo firme que empieza a echar sus raíces conforme pasa el tiempo. En resumen, que los omega 3 pueden ser un aliado, pero no porque sean una moda ni porque tengas miedo, sino como parte de una estrategia de salud realista, constante y personalizada. Si este vídeo te ha ayudado, compártelo con quien lo pueda necesitar, y si te has quedado con alguna duda, alguna cuestión concreta, pues déjamela en los comentarios si tienes alguna experiencia.
Y si quieres seguir aprendiendo sobre estos temas, te dejo aquí un vídeo sobre la verdad sobre el colesterol, que puede cambiar también la forma en que ves este tema y para que tengas una información fiable. Gracias por estar aquí, muchas gracias, un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.